Aprender, luchar y amar y saber que estamos vivos, unidos para lograr un despertar educativo. Se ilumina el sendero con la luz de un nuevo día y avanzamos al futuro con el empuje de Adida. Muy buenos días. Aquí comienza Despertar Educativo, el programa institucional de Adida que se origina hoy desde el Parque Boston de la ciudad de Medellín. Hoy les compartiremos las principales conclusiones de la 37ª Asamblea General de Delegados de Adida. Veamos los titulares para esta emisión. Bienvenidos. En esta emisión les presentaremos las principales conclusiones de la 37ª Asamblea General de Delegados de Adida. Lo advierten los senadores Jorge Guevara y Luis Carlos Avellaneda. Ganar un nuevo estatuto, el gran reto que le queda al magisterio colombiano. La Asamblea de Antioquia en pleno respalda a Adida en su reclamo por los dineros descontados por el paro del año 2001. Los docentes Margarita María Londoño Hernández e Iván Darío Castro Reynosa fueron elegidos para el Comité de Convivencia Laboral de la Secretaría de Educación de Medellín. FECODE solicitará atención de la Presidencia de la República ante la crisis de salud. A propósito de la 37ª Asamblea General de Delegados de Adida, les contamos que 2 congresistas fueron homenajeados por la Junta Directiva por los valiosos servicios que prestaron al magisterio colombiano. Los congresistas fueron Luis Carlos Avellaneda, quien no pudo asistir a la Asamblea General de Delegados, y Jorge Eliezer Guevara. Este último recibió un pergamino y una placa de reconocimiento. Fueron 2 personas que desde el Congreso realizaron tareas en defensa de la educación pública, de los derechos de los maestros, y ahora pasan a sus actividades particulares, desde donde prometen seguir asesorando a FECODE y acompañando la lucha del magisterio. Los 2 coincidieron que la lucha por lograr un estatuto único de la profesión docente es el gran reto que tiene hoy que enfrentar el magisterio colombiano. Para mí esa es la reivindicación más importante para los próximos 20 o 30 años. Lograr un estatuto de la profesión docente que unifique los 2 estatutos, que elimine la discriminación contra los maestros del 1278, que coloque a esos maestros del 1278 en condiciones de estabilidad en el empleo, que coloque a esos maestros con un escalafón en el cual puedan ascender, y además que a los maestros del 2277 que están hoy en el grado 14 anquilosados en ese escalafón también se les permita ascender. Yo creo que esa es tal vez la tarea más importante, y en eso voy a tratar de asesorar a la Federación Colombiana de Educadores. Lo otro es la tarea del régimen especial de salud de los maestros, y la otra tarea grande en mi criterio es la defensa del régimen especial de pensiones de los maestros, que creo va a sufrir otro atentado. El senador Jorge Eliezer Guevara además destacó las leyes que impulsó desde el Congreso durante su intervención en la 37ª Asamblea General de Delegados. La ley de útiles e inútiles, el homenaje a Leandro Díaz, la ley de becas de 250 becas de doctorado para 250 jóvenes que se va a reglamentar en el mes de junio, después de la ley de garantías. El aumento salarial de los 3.8 para los maestros del 1278, que nos deben un 5.5 y que estamos haciendo la tutela. Ahora me queda más tiempo para hacer la tutela, a impulsarla. Quedan pendientes los intereses de las cesantías con el 12% para los maestros de intereses, el tema de la cotización de los pensionados en una sola pensión, el tema de la situación del mejoramiento académico. El maestro que obtiene la maestría pasa al grado 3 sin concursar, o al 2 si obtiene la licenciatura, y bueno, la pensión de gracia a los maestros nacionales, y el estatuto docente único, que desde la tripartita se ha debilitado, creo yo, un poco la posición negociadora de FECODE, pero bueno, tendremos que acompañar a la federación en la movilización para derrotar el 1278 y ganar un nuevo estatuto.
Diputados a la Asamblea de Antioquia lo ratificaron en la Asamblea de Adida. Lo que le falta al gobierno departamental para cancelarle al magisterio los dineros descontados por el paro del año 2001 es voluntad política. Así lo afirmaron en la 37ª Asamblea General de Delegados los diputados Jorge Gómez y Manuel Márquez, quienes lideraron desde la Asamblea de Antioquia las explicaciones a los otros 24 diputados de todo el proceso que da el derecho para que les devuelvan esos recursos a los docentes. Para explicarle a la Asamblea que lo que están pidiendo los maestros no es que les paguen un tiempo que dejaron de trabajar, sino que les paguen un tiempo que efectivamente trabajaron, le repusieron el tiempo a los estudiantes y al sistema educativo, y el gobierno de Antioquia es el único que en Colombia se ha negado a entregarle esos recursos que son cuantiosos a los maestros, del paro del 2001, del paro patriótico que hicieron en defensa de las transferencias para la educación pública. Y el gobierno Fajardo sigue negándose de manera terca a entregar estos dineros, a pesar de que todos los diputados se lo han dicho en todos los tonos. Ya hicimos la petición, la hemos hecho por escrito, hemos hecho varios debates, y ese tema, una vez sacamos una resolución firmada por todos los diputados pidiéndole al gobierno la voluntad política para que reconociera esos recursos y haciéndole énfasis que otros departamentos ya los habían pagado. Entonces, en la Asamblea, sí, en ese tema, con el tema de Adida, de los docentes, sí hay como bastante unanimidad, y en otros temas también. Bueno, mi nombre es Jesús Abdel Salazar Rivas, trabajo en el municipio de Carepa, en la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. Para compartir, bueno, nos preocupa, por ejemplo, en el caso de la institución, que a esta altura una maestra de preescolar no se haya posesionado. Teníamos una docente en preescolar y ya llevamos prácticamente 2 meses sin que la docente aparezca. La semana pasada nos informaron que ya el decreto estaba listo. La maestra salió para la gobernación, para la Secretaría de Educación Departamental, a posesionarse, y fue imposible, puesto que le argumentaron que como arrancaba a trabajar el 21 no la podían posesionar desde esa fecha. Bueno, mi nombre es María Elizabeth Marinarias, vengo del municipio de Sonsón, de la institución educativa Braulio Mejía. Una de tantas problemáticas sentidas es que hay una negativa rotunda del gobierno departamental para reunirnos en las asambleas, ¿sí? Para hacer asambleas en el municipio. O sea, hasta el momento no hemos tenido la posibilidad, siempre ha habido problemas para conseguir el permiso. En Despertar Educativo les presentamos las principales conclusiones de la 37ª Asamblea General de Delegados de Adida, realizada en Medellín. Conclusiones de la 37ª Asamblea General de Delegados de Adida. En este domingo de resurrección, muy buenos días a toda la comunidad educativa y a los educadores especialmente. Realizamos el pasado 10 y 11 de abril nuestro máximo evento, la Asamblea General de Delegados. Allí predominó la democracia sindical y, ante los intentos de saboteo y algarabía, predominó el debate con altura y la sensatez, pues todas las propuestas que llevamos como Junta Directiva fueron aceptadas por la máxima Asamblea General de Delegados de Adida. Todas estas propuestas fueron aceptadas mediante resoluciones, y es una manera de dar legitimidad y legalidad a nuestra organización sindical. Igualmente, una cifra muy significativa: 3.154 nuevos maestros que se vinculan a la organización sindical, cifra que jamás se había dado entre un año y otro. Eso es un reconocimiento a nuestra organización sindical. Conclusiones, Comisión Reivindicativa. En esta comisión destacamos varios aspectos. En primer lugar, un apoyo con absoluta mayoría al Estatuto Único de la Profesión Docente y la apuesta que tiene la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y Adida de impulsar esta propuesta en la comisión tripartita, ya que la dignificación de la profesión docente y sobre todo
cerrar la brecha en el distanciamiento que hay entre los docentes del 2277 y el 278 tiene que ser una apuesta que sintamos todos los educadores de Colombia. Igualmente, el apoyo a una propuesta de reparación de víctimas del magisterio. Adida ha sido golpeada, siendo victimizada con sus docentes. Por ello, en apoyo con la Escuela Nacional Sindical, la Corporación Viva la Ciudadanía y Adida, iniciaremos este proceso de reparación de víctimas a las familias de docentes asesinados y desaparecidos, porque esa también es una apuesta de reivindicación de los derechos humanos para los docentes. Y de otra parte, la reivindicación en materia de salud. Estamos muy preocupados porque la calidad del servicio ha venido disminuyendo. Por eso exigimos que se cumplan los términos de referencia del contrato médico asistencial y asistiremos a una Junta Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y allí se decidirá que en materia de salud uno de los aspectos para motivar un paro nacional indefinido. Esperamos que Antioquia no sea inferior a este llamado de la FECODE, puesto que la salud nuestra está en riesgo y un maestro sin atención en salud médico asistencial de calidad, pues obviamente que no es lo mejor para el maestro y sus familias. De otra parte, se lleva la propuesta a la Junta Nacional de la CUT para que se convalide el proceso electoral de elección de maestros al Congreso de FECODE para que sea reafirmado en dicha Junta Nacional. Igualmente, todo el proceso de reforma de estatutos, también se validó la propuesta de conformar una comisión que lleve las propuestas para la próxima Asamblea General de Delegados. Se respaldó la labor de los periodistas, ya que el programa Despertar Educativo Televisión fue evaluado de manera excelente por Teleantioquia y por lo tanto su labor merece reconocimiento a pesar del intento de reemplazar periodistas o de disminuir su nómina. Igualmente, el respaldo a toda la apuesta hacia los procesos de negociación de Adida con las entidades certificadas bajo la óptica del nuevo decreto 160, en donde se tienen que presentar pliegos conjuntos con otros sindicatos filiales de educación. Por último, también se hizo un análisis sobre problemáticas que hay con las secretarias de educación y particularmente con la departamental, puesto que en materia de jornada laboral y escolar nosotros seguimos impulsando que la permanencia de los docentes es de 6 horas y que las 2 horas adicionales cuando se convoca dentro de la institución es de carácter ocasional. Igualmente, los traslados discrecionales están surtiendo efectos nocivos sobre el maestro y sus familias porque se está afectando la unidad familiar y ojalá que en esa materia no se vulneren los derechos de los educadores. Conclusiones Comisión Financiera. En esta comisión se observó que la recuperación administrativa y financiera de Adida es real. Veamos algunos elementos. En primer lugar, la Asamblea General de Delegados, que tuvo un costo alrededor de 370 millones, se hizo con recursos propios sin acudir a préstamos. Es decir, Adida financió su propio evento. Las cuotas de amortización al Fondo de Auxilio por Muerte de Educador se están cumpliendo a cabalidad como lo ordenó la pasada asamblea. Adicionalmente es importante señalar que el sobregiro bancario no se ha utilizado como regularmente se hacía antes. De otra parte, el auxilio por muerte de familiar que en agosto 13 nos lo entregaron con 10 meses de retraso, a abril de los corrientes solamente estamos retrasados en 4 meses y aspiramos a que culminando diciembre estemos al día con este fondo de auxilio por muerte de familiar. En ese sentido, los asambleístas observaron que esta recuperación vale la pena seguir porque eso también da una credibilidad de Adida como sindicato. Finalmente, en esta comisión se hizo claridad que aunque en el ejercicio de la vigencia hubo superávit, todavía nos falta por recuperar parte de la deuda que tiene Adida con otros estamentos, pero hubo superávit en este ejercicio.
También destacamos que se aprobó el descuento directo a FECODE en Medellín, Turbo y Apartado, y el descuento directo a la CUT departamental y nacional. Conclusiones, Comisión Política y Pedagógica. En estas comisiones destacamos los siguientes elementos. La realización este año de la Asamblea Pedagógica Regional, puesto que en el año 2015 se va a realizar el Congreso Pedagógico Nacional y Antioquia tiene muchos elementos para aportar con el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes y las comisiones de investigación que allí se realizan. De otra parte, los 20 años de la Ley General de Educación merecen un análisis, puesto que mientras del 94 al 2000 un proceso de reforma significativo, hoy hay una contrarreforma educativa. También se hicieron críticas a los informes de la Fundación Compartir y del proceso de calidad, que el enfoque lo tiene el Ministerio de Educación Nacional con una visión y enfoque muy diferente y alternativo a ello. También se valoró el proceso que viene teniendo el Proyecto Educativo Pedagógico Alternativo PEPA, que también va a ser impulsado por nuestra organización sindical. Y en materia política se valoraron los procesos de diálogo que están existiendo entre el gobierno nacional y la guerrilla, pero también se planteó que se debe dialogar con todos los sectores armados para que realmente exista un proceso de paz. Y frente a los tratados de libre comercio se planteó que no son equitativos y que antes al contrario están conduciendo a la ruina de algunos sectores industriales en Colombia. Por ello se rechaza este tipo de modelo y enfoque, y que realmente los maestros busquen unos candidatos que le apunten a la democracia y al desarrollo de propuestas con justicia social. Mi nombre es Wilson Morelo, trabajo en el municipio de Tulia, departamento de Antioquia, Colombia, Suramérica. Tenemos calidad en la educación si tenemos un sueldo digno, si tenemos un buen servicio de salud y si nuestro ambiente institucional es adecuado. Muchas gracias. Mi nombre es Zonaida Cecilia Toro Morales, docente de la institución educativa Samuel Barrientos Restrepos en Medellín, Colombia. Logramos la calidad de educación, sí, tenemos unos establecimientos dignos para trabajar con los estudiantes, mejorar la calidad en la educación y que los docentes tengamos un salario digno, que merece ser un salario profesional, para así tener entrega total en nuestra labor educativa. Gracias. Mi nombre es Freddy Cano, soy docente de la institución educativa Fernando Vélez, municipio de Bello, República de Colombia. Creo que habría calidad de la educación donde se invirtiera más presupuesto para ella, educación gratuita y universal para todos los niños colombianos, donde se invirtiera en mejoramiento de los docentes, capacitación de excelente calidad para los docentes. En el Comité Regional del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, que sesionó recientemente en la ciudad de Medellín, FECODE anunció que continuará su lucha para garantizar un óptimo servicio de salud y que para ello recurrirá a la Presidencia de la República. En el Comité de Prestación de Servicios en el que participaron FECODE de la Fundación Médico Preventiva, el Centro de Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional CID, el Ministerio de Educación, ADIDA y representantes del Fondo del Magisterio de los diferentes municipios de Antioquia, se socializaron avances en el tema de salud de acuerdo a los compromisos pactados, así como también se dieron a conocer nuevas dificultades y propuestas ante las mismas. Uno de los avances es el seguimiento con las auditoras, puesto que han permitido planes de mejoramiento para dar respuesta a diferentes falencias en el servicio de salud, en su mayoría denunciados por los docentes. Consorcio CIP, Auditoría Externa, tiene planteado desde hace varios meses unos planes de mejoramiento, explícitos por cada sede y de cada proceso. ¿Qué hace la Fundación? Cumplir con esos planes de mejoramiento. Cuando vuelven y revisan cómo va el plan de mejoramiento,
En algunos casos se evidencian que se termina y en otros se evidencian otros hallazgos. Esto es un constante plan de mejoramiento. El servicio de salud es un proceso continuo y eso es lo que estamos ahí. No obstante, la situación de salud sigue siendo un problema con escasa solución para el magisterio. Hay situaciones comunes en todo el país. Una es que el cumplimiento de los términos no es efectivo en un 100%, los call centers no están funcionando, se utiliza más la red propia que la red subcontratada y esto dificulta el acceso a las citas, a la atención médica. De todas maneras, entonces, creemos que hay que empezar a hacer un trabajo fuerte desde la organización sindical para exigir el cumplimiento de estos contratos. Nos preocupa el tema de la oportunidad en las citas para los docentes del municipio de Turbo. Tuvimos dificultades con los médicos, pues la fundación se comprometió a ofertar unos servicios con la clínica central. Los ofertaron efectivamente, pero nos preocupa la estabilidad del servicio, dado que una semana se abrió y nuevamente la clínica cerró el servicio. Hoy viernes ya se encuentra abierto el servicio nuevamente, y entonces en ese caso nos preocupa que nuevamente se presente inestabilidad en el servicio. En este momento nosotros nos encontramos con un solo médico y tenemos serias dificultades en la atención del servicio de salud. Además también se encuentran muchas citas de cirugías y citas con especialistas represadas. Entonces desde ese punto de vista tenemos muchos inconvenientes porque los docentes están enfermando y cada día aún más se va deteriorando su salud y eso imposibilita ejercer bien su trabajo como docente. De acuerdo con el informe de la Fundación Médico Preventiva, la cartera que se le adeuda a esta entidad aún no ha sido resuelta, puesto que está pendiente el pago por parte de la fiduprevisora. Definitivamente, desde nuestras evidencias y documentales, nosotros tenemos unos recursos que están pendientes todavía de giro y eso hace que se afecte, digámoslo así, que se afecte la proyección del contrato. Pero como también lo dijimos en la reunión de hoy, eso no es ninguna disculpa para no hacer los esfuerzos necesarios para que los planes de mejoramiento funcionen. Pero sí es también claro dejar sentado de que existen unos recursos importantes que no han sido girados por parte de la fiduprevisora. Ante esto, FECODE hizo manifiesta su decisión de elevar la problemática a otras instancias nacionales, así como también persistir en la exigencia de un adecuado servicio de salud para el magisterio. Exigimos, independientemente de las dificultades que tenga la fiduprevisora con los prestadores, exigimos un excelente servicio para los maestros y su familia. La situación es de vida o muerte. Nosotros nos estamos jugando la vida acá, lo mismo que nuestros beneficiarios. Por eso también le planteamos a la ministra de Educación que no vamos a asistir a ninguna reunión de plan de choque, pero que necesitamos reunirnos urgentemente con el presidente de la República para tocar puntos fundamentales, entre ellos el tema de la salud. Con violación expresa a la libertad de prensa, consagrada en la Constitución Nacional, concluyó el escrutinio para el Comité de Convivencia Laboral de la Secretaría de Educación de Medellín. Ella es Yolanda Esther Ariza Ríos, actual directora técnica del Recurso Humano de la Secretaría de Educación de Medellín, quien, violando la libertad de prensa, expulsó al equipo periodístico de Despertar Educativo de la audiencia pública del pasado 10 de abril, en la que se revelarían los resultados de la elección del Comité de Convivencia Laboral de la Secretaría de Educación de Medellín. Como se recordará, el 3 de abril, en los núcleos educativos de Medellín, los docentes acudieron a las urnas para dicha elección. La comitiva de la plancha 2 hizo reclamos frente a los resultados en la primera parte de la audiencia, que en su segunda sesión culminó el 10 de abril, con inconformidad para la delegación de la plancha 1. Pues la reunión se da para continuar la elección. Cuando la elección ya estaba dada, habían credenciales para la plancha número 1. En este momento ya le quitan la segunda curul a la plancha número 1 y se la entregan a la 2, haciendo algo que yo denomino una leguleyada prácticamente.
Simplemente acá nosotros aplicamos lo que estableció la resolución, dándole cumplimiento a que el escrutinio se llevó a cabo por el cociente electoral. Eso fue todo, no, simplemente se realizó lo que estableció la resolución. Los resultados oficiales para conformar el Comité de Convivencia Laboral de la Secretaría de Educación de Medellín señalan que tanto la plancha 1 como la plancha 2 alcanzaron los votos suficientes. Quedando electos para el Comité de Convivencia Laboral el señor Iván Darío Castro, quien su suplente es Girlesa Cogote Aguinarra. Y tenemos también a la niña Margarita María Londoño Hernández, quien la suplente es Luis Eduardo López. Ellos fueron los dos candidatos que quedaron electos en el Comité de Convivencia Laboral. En el acto de escrutinio y de decisión se hicieron unas reclamaciones por parte de la plancha 2 que yo encabezo con la profesora Girlesa Cogote, y eso obligó a que se continuara entonces la reunión que fue convocada con audiencia pública, continuar la audiencia pública en el día de hoy, 10 de abril, quedando en definitiva y aclarando ya todas las situaciones la profesora Margarita de la plancha número 1 y quien les habla Iván Castro de la plancha número 2 en representación de los empleados administrativos, maestros y directivos docentes en el Comité de Convivencia, en el cual esperamos cumplir el papel que para lo que nos nombraron. Despertar Educativo deja constancia de su inconformidad por el trato recibido por la funcionaria Yolanda Esther Ariza Ríos y exige de las autoridades municipales el cumplimiento a la libertad de prensa y a permitir el ejercicio periodístico con garantías. Tóquele pues por aquí. Si la Secretaría de Educación es un ente público, esto no es una entidad privada, entonces ¿por qué si es una audiencia pública sacan a la gente y concretamente los periodistas? Bueno, en este sentido no pienso contestarle pues esa pregunta, simplemente nosotros dimos culminación a un proceso que teníamos que llevar a cabo y que era terminar la elección del Comité de Convivencia Laboral. Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA.